la ateromatosis y los problemas de infarto silente que puede haber en el diabético, y así sucesivamente podemos ver cada asociación que pueda tener neurología por los problemas de DSB, determinado de la enfermedad ateromatosa o diabetes. Y solamente para comenzar esta disertación vamos a poner los conceptos puntuales que hay, ¿no? Entiendo que la diabetes es un trastorno heterogéneo definido por la presencia de hiperglucemia, ¿no? O sea, ni hablar, pues toda la diabetes tiene como condición sine qua non la hiperglicemia, ¿no? Bien sea por una causa de, como lo van a ver en la disertación, de insulinoresistencia, o simplemente la no producción de insulina por células beta pancreáticas, ¿no? Y los criterios diagnósticos, que lo pueden ver ahí: glucosa en ayuna mayor de 126, síntomas clásicos de hiperglicemia, más una glucosa plasmática al azar de 200 o más a lo largo del día, ¿no? Independientemente esté o no en ayunas, una concentración de plasmática de 200 miligramos por decilitro o más después de una carga oral de 75 gramos de glucosa, y la famosa prueba de té de tolerancia a la glucosa que solemos pedir los clínicos, ¿no? Ya, pues, ¿no? Digamos, como para que ustedes se orienten cómo es el diagnóstico de diabetes, ¿no? Que no es, como les digo, esta primera diapositiva no es el porqué de la clase, pero siempre es bueno que tengan un panorama de cómo se diagnostica diabetes, ¿no? Y obviamente lo que siempre mencionaba mis alumnos en seminario, que en Estados Unidos ya uno de los criterios también incluye la hemoglobina glicosilada, la A1C, que vimos en la clase de hematofisiología cuando hablamos de las reacciones de la hemoglobina. Les comenté la hemoglobina glicosilada, ¿no? Con valores de mayores de 6.5% ya es un diagnóstico de una diabetes mellitus, pero con una metodología apropiada, ¿no? Obviamente tiene que ser un laboratorio de calidad, estándar, ¿no? Que tenga un criterio de calidad ISO aprobado y todo, ¿no? Digamos que en el Perú como que los laboratorios no están uniformizados, puede haber algunos que sí, otros que no, ni hablar de los laboratorios que se hacen pues, por los policlínicos que puedan ustedes ver en Avenida Grado y todo, ¿no? Entonces, pero sin embargo ya la ADA, que es la American Diabetes Association, lo considera como un parámetro diagnóstico siempre y cuando tengamos ese valor encima, ¿no? Un concepto fundamental, ¿no? La hiperglicemia en todos los casos se debe a una deficiencia funcional de la acción de la insulina. O sea, bien puede ser por una causa de una insulinoresistencia, es una mala acción o una falla en el receptor de la insulina, como vamos a ver que tiene muchas connotaciones fisiopatológicas. Bien puede ser por insulinas anómalas, o bien puede ser porque simplemente no se produce insulina. O sea, todo el corolario de la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, es la mala acción de la insulina, ¿no? Y acá las dos principales diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 1, llamada también diabetes mellitus insulino dependiente, y la diabetes mellitus tipo 2 no insulino dependiente, que es la más predominante que van a ver ustedes en la clínica, ¿no? Más que la diabetes tipo 1, que sin embargo es muy importante también por las mismas connotaciones clínicas que a la larga da igual que la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica de naturaleza autoinmune, ¿no? ¿Qué quiere decir de naturaleza autoinmune? O sea, es una enfermedad donde el daño fundamental en la célula beta pancreática es un daño determinado por daño por tipo de linfocitos T, por complejos o complejos derivados de interleuquinas, o es derivado de la acción de los CD8 o los linfocitos CD4, ¿no?
se produce algo que se llama una insulinitis, ¿no? Una insulinitis, que es un daño a nivel del páncreas endocrino. O sea, la característica predominante de la diabetes tipo 1, por la que la persona deja de producir insulina, es el desorden autoinmune. Como dice, destrucción de las células productoras de insulina, las células betas pancreáticas. O sea, se forma una insulinitis a la larga, ¿no? ¿Y cuáles son las características de la diabetes tipo 1 como enfermedad autoinmune que ya están o han sido identificadas, ¿no? O sea, dice presencia infiltrada de células inmunocompetentes y accesorias en islotes pancreáticos, ¿no? Un primer criterio que se puede ver. Asociación de la susceptibilidad de la enfermedad con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿no? Es otra. Presencia de autoanticuerpos selectivos en los islotes celulares. Lo que les señalaba, ¿no? Alteración de la inmunoregulación de las T, particularmente los CD4, ¿no? CD4, digamos, son las estrellas, la BD, las que dan el daño finalmente, el daño a nivel de célula beta pancreática, ¿no? Sin embargo, ahí también participan los CD8, pero tiene que ver digamos, con un daño más severo. La protección de monoquinas y TGLP1 en la producción de interleuquinas en el proceso de enfermedad, es importante. La respuesta a la inmunoterapia, o sea, se ha visto en estudios que pueden responder a terapia inmunosupresora, a glucocorticoides. Entonces ese vendría a ser otro criterio o sospecha para pensar en una diabetes tipo 1, ¿no? Y la concurrencia de otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedades autoinmunes pueden cruzar con la diabetes mellitus? Hay varias, ¿no? O sea, tenemos la psoriasis autoinmune, tenemos la anemia perniciosa, tiroiditis autoinmune, una vía Hashimoto. O sea, hay varias asociaciones que pueden presentarse con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, todo este contexto, estos 7 puntos, digamos, a un clínico entrenado, ¿no?, le puede hacer pensar que se está tratando de una enfermedad por diabetes tipo 1 y no por diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 2 tiene otro tipo de connotación etiopatogénica. Y acá, digamos, está el quid del asunto, ¿no? Hay una susceptibilidad genética de todos modos, ¿no? Una susceptibilidad genética. Si bien es cierto, digamos, también la tiene el paciente con diabetes tipo 2. Se mencionan unos mecanismos de una barrera de defensa inefectiva y una inefectiva respuesta inmune, ¿no? Hay agentes que predisponen al daño pancreático, por ejemplo, cualquier tipo de virus pancreatópico, y se presenta el proceso autoinmune. O sea, ¿qué es lo que va a pasar, señores, en los islotes pancreáticos? En los islotes pancreáticos, primero que todo, va a haber un daño principalmente por como yo les menciono, de tipo insulinitis, ¿no? Entonces la insulinitis lo que va a hacer es daña la célula beta pancreática, pero hay islotes de células que están en perfecto estado. Es un daño selectivo, por así decirlo. Entonces se respetan las células productoras de glucagón, de somatostatina y de polipéptido pancreático, por ejemplo. Y como van a ver, o sea, puede haber, digamos, incluso hiperexpresión. O sea, como hay una deficiencia de insulina en estos pacientes, lo que debería de pasar cuando hay una hiperglicemia es que el glucagón baje. Contrariamente a lo que suele ocurrir en una persona normal, el paciente con diabetes tipo 1, el glucagón incrementa, ¿no? O sea, tenemos una hiperglucagonemia. Entonces, contribuye esto al daño o al proceso de la diabetes tipo 1, ¿no? Se ha visto en otras, o sea, realmente otras atingencias que tienen los estudios acerca de la patogénesis, porque esto es lo que estamos tocando, es patogénesis. El entorno patogénico de una enfermedad
se define en la patogénesis, o sea, ¿cómo llegas tú a tener la expresión fisiopatológica? Esa es la patogénesis. Entonces, esto de acá es la patogénesis de la diabetes tipo 1. Y la fisiopatología es todo eso que ha terminado en un daño en órgano blanco, cómo repercute después en tu sistema fisiológico, ¿no? Eso es, digamos, el contexto de lo que es la diabetes tipo 1. Entonces, una vez que hay la hiperglucaunemia con una insulinitis, digamos, dijeron, ya, pues, a ver, tenemos en ratones donados, ratones knockouts, se ve que, digamos, se trasplanta, digamos, el páncreas, y se ha visto que se presenta respuesta inmunológica en el trasplantado, a pesar de terapia inmunosupresora que debe tener todo paciente que recibe un trasplante de órganos, sea hígado, sea corazón, etcétera, ¿no? Sea pulmón, ¿no? Tiene que tener una terapia, a pesar de terapia inmunosupresora, se ve una hiperrespuesta. Eso es lo que se llama la memoria anamnésica, ¿no? La memoria inmunológica del proceso. O sea, y está vinculado entonces el daño de órgano en diabetes tipo 1 viene principalmente del huésped, del que está desarrollando la enfermedad. O sea, trasplantas el páncreas de un donante sano que no tiene enfermedad y va a tener la misma respuesta porque es del huésped hacia, digamos, hasta el páncreas que esté ahí, ¿no? Entonces viene la expresión de linfocitos T, ¿no? Se ha visto que digamos, el CD4, o sea, ¿cuál es el papel del CD4 acá? O sea, si ustedes hacen un corte, ustedes ya han llevado histología, seguramente ya están llevando patología, ese es un corte histológico del páncreas, lo que vas a ver es infiltración linfocitaria en islotes pancreáticos. Y esta infiltración linfocitaria es a predominio de TCD4. O sea, el TCD4 es, digamos, el que provoca el daño a nivel de islotes pancreáticos. Tanto es el daño de hipoproducción hasta nula producción de insulina, y con la hiperglucaunemia, que hay estudios que han reportado en aquellas personas que no tienen terapia con insulina exógena, sea insulina NPH, la insulina rápida, Lispro, galargina, la que sea, se ha visto que llegan más rápidamente a una entidad que se llama la cetoacidosis. Y el CD8, que acá no lo está mencionando el cuadro hay otros estudios que dicen que el CD8 también puede estar ahí, el TCD8. Pero el TCD8 dice que cuando se presenta en un corte histológico o un estudio inmunológico de los islotes pancreáticos, ya es severidad de enfermedad, de mayor severidad. Se caracteriza o quiere decir que ese paciente va a tener peor pronóstico, más o menos por ese eslogan. Pero el que sí, en varios estudios que pueden citar la revista que sea New England, JAMA, Lancet, Diabetes Care, etc., siempre el protagonista es este caballero, que es el CD4, ¿no? Que va a producir que usted ya, cuando han llevado inmunología, es el famoso interferón gamma, ¿no? Interferón gamma que juntamente con la interleuquina 6 están, digamos, asociados con beta destrucción o destrucción de célula beta pancreática, dice, ¿no? Aparte, los macrófagos, digamos, van a producir dos tipos más, ¿no? El factor necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que se encargan justamente, se menciona en los estudios de daño a nivel de microvasculatura. O sea, está en la inflamación que la microvasculatura es como que fuera una
menciona su autoseccionamiento, ¿no? O sea, está el daño linfocitario, el daño infiltrativo, que simplemente provocan por ese motivo una destrucción de la célula beta pancreática, ¿no? Otra cosa que también mencionan los estudios es que a veces, digamos, simplemente hay daño mínimo, pero puede haber islotes pseudoatróficos, o sea, una atrofia que simplemente casi no hay daño inmunológico, pero no hay producción de insulina. O sea, ese es el famoso islote pseudoatrófico, protagonizado por estos dos señores, ¿no? Son estudios, claro, no son estudios, son estudios experimentales de ratones knockout y todo, pero están vinculados a estos dos señores. Pero en humanos sí se ha visto que hay destrucción de célula beta, tanto por interferón gamma, factor necrotumoral alfa, interleuquina 1. Y interleuquina 6, que no está acá, que también algunos estudios lo mencionan, ha emparentado, digamos, con el interferón gamma, ¿no? Entonces, se dice que, se menciona, acá el estudio, que este cuadro es sacado de Diabetes Care, una revista que se llama el Diabetes Care, del año 2010, finales de 2017-2018, por ahí es. Digamos que lo que mencionaba es que tiene que haber un 90% de destrucción de célula beta pancreática para que haya expresión de diabetes tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? O sea que con 50-60% todavía puede haber una producción compensatoria de insulina. Pero cuando hay mayor porcentaje de destrucción, o sea, 90%, ya se puede ver que hay, digamos, una baja tasa de producción de insulina y encima con un factor precipitante o estresante que puede ser un proceso infeccioso, o sea, todo lo que demande, cualquier evento que demande una respuesta al estrés. O sea, ustedes saben que las hormonas de estrés van a producir corticoides y todo, y requieren la expresión de glucosa, ¿no? Obviamente porque los corticoides elevan la glucosa. Ese evento estresante basta, así sea un evento trivial, basta para, de acá, y corolario final, diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ese es el key del asunto de todo este cuadrito, que digamos que resume toda la fisiopatogenia. Se puede decir otros estudios que hablan, digamos, de lo que van a ver acá, y para no extenderme más en este cuadro, porque hablan de la milina, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el desarrollo. Pero de este cuadro, lo fundamental que tienen que saber, CD4, van a ver ahorita también que tiene una relación con lo que está acá, ¿no? O sea, lo que ya mencioné, CD4, CD8, que ya mencioné, macrófagos y óxido nítrico. Dice que cuando hay una expresión de la óxido nítrico sintetasa, se desarrolla también, a su vez, en otros estudios, mayor progresión de daño. Dirán, pero no, si el óxido nítrico es un relajante, ¿no? Más bien debería protegerlo, no. Justamente cuando hay una dilatación a nivel vascular en el islote pancreático, simplemente hay una mayor carga de células inmunitarias que acuden. O sea, por ahí está vinculado el daño con la expresión de óxido nítrico sintetasa y la producción de óxido nítrico. Los puntos a tener en cuenta, como ya mencioné, CD4, que es el caballero que da el proceso insulinítico, el proceso de daño. CD8, que está vinculado con severidad de enfermedad, estudios que lo apoyan, estudios que no son concluyentes. Macrófagos, por lo que ya mencionamos en el cuadro, y el óxido nítrico, por lo que se acaba de decir, ¿no? Y ahora vamos al quid del asunto, ¿no? O sea, digamos que para hablar de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, ustedes tienen que recordar su fisiología básica, ¿no? Ustedes tienen que recordar qué es lo que hace la insulina, ¿no? Es una hormona que es, digamos, que favorece la entrada de glucosa al intracelular por medio de transportadores. Es una hormona que inhibe la lipólisis, todo eso que ustedes han aprendido
en fisiología, con las clases de endocrino-fisiología que le dictó mi buena amiga la doctora Blanca Fuentes, todo eso tienen que aplicarlo ahora acá. Todo eso lo tienen que aplicar porque la fisiopatología de diabetes tiene vinculación por lo que ya la insulina deja de hacer. Entonces, acá vamos al desarrollo del tema. Puntos generales. Obviamente la eficiencia de la producción de insulina por las células beta, igual como les mencioné, alteración de las células alfa que producen glucagón, o sea, vas a tener baja producción de insulina con aumento de glucagón, ¿no? Rápidamente van a la situación diabética por lo que les mencioné, justo el punto que les acabo de mencionar, que justamente el paciente con diabetes tipo 1 llega rápidamente a la cetoacidosis si es que no recibe insulina por vía exógena, ¿no? Hay un deterioro de la respuesta de insulina en tejidos periféricos, ¿no? Digamos que va vinculado porque simplemente al no haber insulina no va a haber la utilización de la glucosa y disminuye la expresión de los genes, ¿no? O sea, la glucosinasa en el hígado, ustedes como recordarán, la glucosinasa va vinculada con la formación de glucosa 6-fosfato, ¿no? O sea, es un atrapamiento de la glucosa. Y el GLUT4 en tejidos periféricos, el GLUT4 que es el transportador, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente cuando a raíz de GLUT4, por ejemplo, hay un estudio que justamente trató de lo que pregonan muchos médicos clínicos, colegas míos, tanto y más aún ahora los que están los de medicina familiar, que supuestamente son preventores, ¿no?, de enfermedad, sobre podemos decir leyenda urbana, ¿no?, de que el ejercicio mejora la acción de la insulina, ¿no? Digamos que es sí y no, digamos, ¿no? Hay estudios, un estudio que fue justamente un artículo de revisión, ni siquiera pude, porque estaba muy cifrado y requería mucha contraseña el artículo original, que mencionaba justamente el papel del ejercicio en la regulación de la glicemia en aquellos pacientes con diabetes, en general con diabetes, ojo, ni siquiera con diabetes tipo 1, solamente con diabetes. Y se vio que había un GLUT4, que como ustedes saben, es el transportador de la glucosa, tanto en el tejido adiposo como en el músculo. Y este GLUT4 se había visto en estos estudios que respondía al ejercicio independientemente de la insulina. O sea, tú haces ejercicio siendo diabético, así seas diabético tipo 1, y había una expresión del GLUT4. Y este GLUT4 se expresaba y por diferentes vías que no han sido señaladas, podía hacer el transporte de glucosa al intracelular. O sea, con el ejercicio. O sea, digamos, por eso le digo sí, no, o sea, apoya, o sea, dicen hace ejercicio, dicen, ¿no? Porque mejora la acción de la insulina. Bueno, en realidad lo que funciona es la GLUT4 dependiente de ejercicio. Digamos que la insulina sigue no estando ahí, ¿no? O sea, por ese mecanismo es que el ejercicio mejora la glicemia en diabetes, independientemente sea tipo 1 o tipo 2. Un estudio interesante, ¿no?, que sería bueno que de repente están familiarizados con el internet, ¿no?, con sus celulares nomás, de repente lo puedan buscar GLUT4, papel de transportador GLUT4 en diabetes, el rol del ejercicio, ¿no? Así el artículo algo así es, ¿no? Ahora hablamos sobre los efectos tanto en el carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? O sea, la diabetes mellitus es una enfermedad que te saca el ancho, como dicen, ¿no?, por todos lados, ¿no? Te hace, primero que
Primero que altera tu ritmo de vida, ¿no? O sea, no les voy a mentir que hemos visto amigos, colegas en algunos casos que han tenido diabetes y obviamente la enfermedad les cambia la vida, ¿no? O sea, te vuelves una persona dependiente ya de tu medicación, bajas de peso sin querer, o sea, y digamos que en diabetes tipo 1 no puedes hacer nada porque simplemente te tocó, te sacaste la tinca y ya, pues, ¿no? Pero en diabetes tipo 2, si es que no has tenido un estilo de vida, es el castigo divino, digamos, a la vida que has llevado, ¿no? De comer comida chatarra, de no hacer ejercicio, dedicarte a la vida mundana, ¿no? Entonces, es más o menos lo que ustedes tienen que llevarse, ¿no? Que la diabetes tipo 1, independientemente del papel de investigador que tiene cualquier hombre dedicado a la ciencia, como es la medicina, es una enfermedad que tiene un efecto devastador en aquel que la tiene, y eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Está como, no sé, siempre cuando estábamos en los seminarios de fisiopatología, no sé quién es el autor de la frase, pero siempre es cierta, ¿no? No hay enfermos sino enfermedades, ¿no? Pero dijeron no me acuerdo, el maestro decía, hay enfermos sino enfermedades, es al revés. Esa era la frase. O sea, la enfermedad es una cosa y lo que le hace al enfermo es otra, ¿no? ¿Qué pasa en el metabolismo de la glucosa, no? Cuando se incrementa la producción hepática de glucosa, ¿qué va a pasar acá, no? Simplemente se alteran los procesos, no entra la glucosa y tiene que, digamos, y simplemente como no ingresa, digamos, las reservas de glucosa, sobre todo las reservas hepáticas, comienzan a degradarse, ¿no? Entonces, la reserva hepática simplemente exporta la glucosa al extracelular y aumenta la hiperglicemia. Aumenta la hiperglicemia, ¿no? La insuficiencia insulina afecta también la utilización no hepática de glucosa. Obviamente ya estamos diciendo, ¿no? O sea, la glucosa tiene que entrar y tiene que expresarse la glucoquinasa, que es una enzima dependiente de glucosa, y para formarse glucosa 6-fosfato. O sea, se tiene que fosforilar la glucosa. Entonces, al no fosforilarse la glucosa, simplemente no entra y se queda fuera de la célula, ¿no? Entonces ahí tienes dos, o sea, se comienzan las reservas que tienes de glucosa se comienzan a salir, ¿no? Se comienzan a degradar, ¿no? Y vas a tener un efecto en que no se puede fosforilar por glucoquinasa la glucosa, entonces vas a tener por ese lado hiperglicemia, ¿no? En el tejido adiposo y el músculo liso ya como es fácil de suponer, falla el transportador GLUT4, ¿no? O sea, no se puede depositar la glucosa. Y al no depositarse la glucosa, hay una reducción en su metabolismo. La menor fosforilación va vinculada con la glucoquinasa, como dijimos, ¿no? Entonces, esto lo que va a ocasionar es, a la larga, una hiperglicemia sostenida y la expresión que ustedes van a ver en los síntomas que ya conocen. Estos: poliuria, polidipsia y polifagia. Yo creo que y acá es algo que, digamos, tienen que ustedes que tener relacionado con lo que van a ver después, ¿no? ¿Por qué se producirá la poliuria en la diabetes? Simplemente las reservas intracelulares salen, no se puede fosforilar, no se puede transportar la glucosa, todo queda en el extracelular. Se sobrepasa algo que se llama el dintel de glucosa. O sea, digamos, el dintel es la cohorte, el cutoff. Hasta donde yo puedo no filtrar la glucosa en cantidades exageradas por el riñón. Entonces, mayor de 180 y vas a tener diuresis osmótica. Algo así como lo que vieron el día sábado, cuando hablamos de diabetes insípida, acá también vas a tener diuresis osmótica. Entonces vas a tener poliuria. La poliuria, ¿no? Obviamente, como también conversamos el día sábado, y ustedes recordando sus clases de fisiología, ¿qué pasa
A ver, una pregunta al aire y si quieren la responden por dentro, si no, simplemente para ustedes quedará que no la respondieron, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para regular el aumento de la osmolaridad plasmática? Osmolalidad, como les decía a mis alumnos, que se debería decir osmolalidad, porque nosotros estamos midiendo pesos y no litros. O sea, ustedes saben cuánto pesan, pero no saben cuántos litros de agua tienen, ¿no? Bueno, ya los que han respondido bien pues en su interior ya, claro, obviamente son la SET y la ADH, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una expresión de hiperosmolaridad por diabetes, vas a tener SET, y ahí viene la polidipsia. La polidipsia. Y la polifagia viene porque simplemente como van a ver, hay una lipólisis aumentada. O sea, hay un consumo, o sea, cuando se pierde glucosa en la orina, se está perdiendo también elementos energéticos para producir ATP. Entonces tienes un catabolismo negativo. ¿Cómo se llama eso? Un balance nitrogenado negativo a la larga te da, porque también viene de proteínas. Ergo, te da hambre. Y ojo también, recordando la clase del sábado, todo fisiopatología endocrina se puede concatenar, como recordarán ustedes, y el tejido adiposo es productor de muchas proteohormonas. Una de ellas es la leptina, y se ha visto que en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 puede haber una deficiencia de la leptina, que es una hormona producida por el tejido adiposo. Y obviamente cuando hay una deficiencia de leptina, ¿qué va a pasar? No te sacias también. Entonces también puede haber una polifagia por ese mecanismo. O sea, el contexto fisiopatológico que ustedes cuando lo vean en clínica, bueno, creo que el que es un lector empedernido, que lee libros como ustedes, ya de repente ya lo sabían, ¿no? Pero ese es el porqué. Ahora, si nos ponemos a ver, digamos, algunas revisiones, dice, ¿con cuántos pacientes, como les contaba a mis alumnos cuando estábamos en el seminario de fisiopatología el año pasado, ahora obviamente nos hemos quedado en fisiología, porque hay dos promociones, ¿cuántos vienen con estas 3P? Poco. ¿Por qué? Ha mejorado los planes preventivos. O sea, simplemente ahora existen los chequeos preventivos de temprano, ¿no? A partir de los 40, 50 y todo, y uno ya detecta más precozmente la diabetes que antes, ¿no? Que no había necesidad de ningún plan y práctica con la 3P y todo, ¿no? O sea, a lo mucho el paciente puede llegar de repente con poliuria y nada más, ¿no? No llega con polifagia, ¿no? De repente lo que más frecuente que vas a ver que el paciente te refiere que tiene mucha sed y que orina mucho porque toma mucha agua, eso es lo que o sea, pero que la 3P digamos que es poco que lo veas como con los planes preventivos actuales, ¿no? ¿Dónde lo puedes encontrar? Depende de zonas de menor desarrollo en provincias y todo, ¿no? Pero con los programas preventivos ya la presentación de las 3P ya no hay, ¿no? O es poco frecuente, mejor dicho. El metabolismo lipídico es muy importante también, es otro compromiso que ustedes pueden tener por el trastorno de la insulinodependencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con los triglicéridos, señores? Hay una hipertrigliceridemia. ¿Por qué irán, no? Si ustedes recuerdan, hay, digamos, lo que está acá abajo, ¿no? La lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, digamos, es cuando hay la utilización
de las grasas, como ustedes han visto, ¿no? Cuando hacían su clase de fisiología, que viene la grasa, actúa la lipasa, la lipasa por sales biliares, la colesterol estearasa, ¿no? Entonces venía la micela, se formaba todo, ¿no? Pasaban la capa estable, se hacía brazos de cadena corta, cadena larga, pasaban, ¿no? Finalmente a la linfa y lipoproteína lipasa. Pero la lipoproteína lipasa permite que ese triglicérido que fue convertido como kilomicrón pueda ser absorbido y es dependiente de insulina. Entonces, al no haber hipertrigliceridemia, ¿qué va a pasar? Se van a desdoblar y va a haber lo que dicen los gringos fatty liver, eso es fatty liver, sí, es el hígado graso, pero eso después, porque viene la asociación, porque vamos a hablar también de obesidad, después lo voy a comentar. Ácidos grasos libres, obviamente porque se desdoblan, ¿no? Se desdoblan. Entonces, vas a tener ácidos grasos libres y triglicéridos. ¿Y qué va a pasar en el famoso ciclo de Krebs, ¿no? Va a haber una insuficiencia hemoglóbica enzima A, ¿no? Y aumenta el transporte de la circoenzima A dentro de la mitocondria. Tiene papel el acetilcoenzima A. Y al no haber buena producción, se forma, esto es utilizado como compuesto energético y se forman los cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Entonces vas a tener una cetonemia vas a tener. Porque simplemente están cambiando, están, ¿cómo se llama?, usando la energía de lo que queda, ¿no? Obviamente hay otros contextos que vamos a ver en obesidad, ¿no?, en la disfunción mitocondrial, etcétera, que ya vamos a ver porque vamos a ir, como dice, piano, ¿no? En las proteínas, la cosa es un poquito más sencilla, ¿no? Hay aumento del catabolismo de las proteínas, ¿no? Hay aumento de aminoácidos, pero ¿qué aminoácidos? Aminoácidos glucogénicos. Aminoácidos glucogénicos. Entonces estos aminoácidos glucogénicos ayudan a formar más glucosa. Y los que no, esos aminoácidos que digamos no se deben utilizar, simplemente entran en balance nitrogenado, ¿no? O inutilizable. Cuando llega al problema de la nefropatía diabética, con la enfermedad, con la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que seguramente lo van a ver en nefrofisiopatología, o llamada, es un epónimo, lesión de Kimmel-Wilson, simplemente estos muchachos se filtran y puedes tener proteinuria. Es el otro contexto que vas a tener de el metabolismo de proteínas. Digamos, de repente alguien me dirá, pero qué aburrido, solo a fin de fisiología, ¿no? Simplemente para contarles cómo es el pronóstico del paciente. Digamos, en la actualidad puede haber una larga sobrevida del paciente si es que no hay complicaciones primarias, ¿no? O sea, el diabético tipo 1, lo bueno del diabético tipo 1 es que es un paciente que rápidamente es detectado, ¿no? Y ese pronóstico mejora en el sentido de que involucre o se involucre en el tratamiento de su enfermedad él y su familia, porque generalmente es un paciente joven y el pronóstico puede mejorar si es que no aparece ninguna complicación secundaria. Ahora, la que lo van a ver, como se dice, hasta en la sopa ustedes, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2. Es tan frecuente que una vez en la revista JAMA sacó dos artículos importantes que tenían que ver con aspectos exclusivos de la medicina, ¿no? Uno que era la utilidad de los signos clínicos actuales, y se ve que el único signo clínico importante era el Kernicterus, que es para meningitis.
y de todos los demás que ustedes van a conocer en semiología, digamos que pierden un poquito el peso específico y la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Realmente Kerning tiene un valor importante. Y sacó cuánto era la frecuencia de diabetes mellitus en una consulta cualquiera de medicina, ¿no? Se vio que superaba el 60%. O sea, el 60% de una consulta de medicina al mes era de problemas de diabetes, de diagnóstico o relacionado con complicaciones de diabetes, que finalmente terminan siendo derivados al endocrinólogo. O sea, es muy frecuente la enfermedad diabética. Es frecuente porque obviamente los estilos de... Antes me acuerdo cuando el doctor Garmendia, docente de la Facultad de Medicina de San Fernando, dictaba sus clases, hablaba de que la diabetes mellitus tipo 1 era infrecuente en altura, decía. Tú vas a la altura, Pasco, Huancayo, Huancavelica, la ciudad que tú quieras, y tú no encontrabas diabetes, decía. Hoy se ha visto que ya no es así. O sea, tú vas a una ciudad, vas a Pasco todo, y vas a ver lo que realmente está matando a la población con diabetes, ¿no? Que es la occidentalización de la comida, por así decirlo. Bueno, como ellos no tienen nada que ver con Occidente, llamaremos la limenización de la comida, ¿no? Porque es de Lima a la altura, ¿no? Tú vas a ver pues comida chatarra, ¿no? Me acuerdo de un restaurante en Pasco cuando yo trabajé ahí de internista, que se llamaba El Gloto, ¿no? O sea, exhibía pollo, hamburguesas, papa frita, ensaladas, nada. Todo lo que era, ¿cómo se llama esto? Salchipapas, ¿no? Todo comida chatarra y la gente consumía montones, a raudales. O sea, eso que antes ya se ha perdido. O sea, ustedes, médicos del futuro, no solamente traten la enfermedad, prevengan, es lo más importante, prevengan. Igual pasa si vamos a enfermedades gastrointestinales, como yo les comento a mis alumnos, ¿no? O sea, tú antes, en los años 70, 80, cuando el señor padre ejercía como gastroenterólogo, es infrecuente ver un joven de 30 años con cáncer, ¿no? Y ahora ya serán 2 o 3 casos, o 4 casos que yo he visto de cáncer en jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está comiendo el joven, ¿no? O sea, los estilos o la comida, el hábito alimenticio es muy importante en la génesis de una enfermedad. Y mucha razón en metabolopatías, diabetes mellitus, ¿no? Entonces acá, ya que hemos hablado de liminización, occidentalización, la comida y todo, ¿cuál es la base científica, académica, revisatoria del doctor para hablar de todo esto? Claro, hay estudios, pues. Hay estudios. Genético y ambiental. La parte genética no está muy afianzada. Sin embargo, les voy a mostrar algunos datos que obviamente son difíciles de memorizar, por eso los he puesto. Sí hay alguna base en algunas personas de componente genético. Lo que sí hay es una tendencia familiar. Hay una tendencia, o sea, padre, madre diabético, probablemente el hijo sea diabético. O sea, sí hay una tendencia. Pero que tenga una base, un estudio genético, un estudio consensuado, ni siquiera en los Estados Unidos hay un estudio que te diga de familias de diabéticos, pero sí hay una tendencia genética familiar. Versus ambiental, más bien el peso ambiental sí es fuerte. Si hay estudios que están vinculados a síndrome metabólico, que sí hablan del peso específico, del ambiente, del entorno del paciente, ¿no? O sea, de qué está comiendo, cómo son sus estilos de vida, si hace ejercicio o no. La etnia, sin embargo, en etnia, por ejemplo, un estudio en Finlandia solo reportó casos en 2%, y en
se ha visto que esta es aumentado en indios Pima y en afroamericanos, por ejemplo. En afroamericanos no solamente diabetes, sino también hipertensión arterial, ¿no? Acá en el Perú, un estudio se hizo hace un tiempo, el año ya muy antiguo, justamente por el doctor Garmendia y el doctor Valdivia, endocrinólogos del Hospital 2 de Mayo, y justamente por ese estudio donde vieron andinos versus costeños, ¿no? Y se vio que la incidencia era mayor en costeños y que había una predicción por la gente de raza mestiza, ¿no? Más que, o sea, digamos que el caucásico todo está hasta en cierto punto está protegido, digamos, más es afroamericanos, indios Pima, ¿no? Menos europeos, ¿no? Y el MODY, que es la diabetes en la persona joven, ¿no? MODY onset, diabetes in young, ¿no? O sea, diabetes en el joven, ¿no? Que está vinculado con el gen de la glucoquinasa, dicen, pero también hay quienes no están vinculados al gen de la glucoquinasa. El MODY es una hiperglicemia diagnosticada antes de los 25 años, dice, y tratable por más de 5 años, sin insulina en los casos en que los anticuerpos antilotes son negativos y heterocigotos para HLA, DR3 y DR4. Ese es un MODY. Esos son los criterios del MODY ya que están, digamos, más o menos estandarizados. No solamente en esta revisión que tomé del Diabetes Care, sino, digamos, cualquier revista que puedan ustedes ver, American Journal, etcétera, están así los criterios del MODY, ¿no? Asociación con enfermedades genéticas positivas son un marcador definido para tratarse como diabetes tipo 1. O sea, si el MODY, o sea, un paciente que tiene una enfermedad de diabetes antes de los 25 años y tiene asociaciones genéticas, por así decirlo, con tiroiditis de Hashimoto o anemia perniciosa, digamos, debe ser tratado como una diabetes tipo 1. Eso es para los efectos de terapéutica. Hay una alteración en el gen de la glucoquinasa, obviamente es un gen en aquel que tiene que ver con glucosa 6-fosfato, ¿no? Se han identificado hasta ahora 18 mutaciones genéticas en el MODY y 10 mutaciones por sucesión de un aminoácido. Eso es lo que se ha visto de MODY. O sea, el MODY sí tiene una base genética establecida, a diferencia de los demás casos de diabetes tipo 2. ¿Cuántos casos se ven de MODY? No son muy frecuentes en la actualidad, pero digamos el MODY sí tiene una asociación genética demostrada. Claro que varía dependiendo de cada hallazgo que encuentres, y las series dependen de cada investigador y de cada tiempo que se haga. Acá justamente con lo que le decía, ¿no? O sea, dicen mutaciones de gen de la glucoquinasa, pero también hay sin gen de la glucoquinasa. Mutaciones por el gen de la glucoquinasa debutan en la infancia y son leves. ¿No? Son leves, digamos que son los pacientes MODY que te va a dar tiempo de tratarlo bien, no hay mucha compensación. Pero los que tienen sin gen de la glucoquinasa debutan en la pubertad. O sea, le da más tiempo de normalidad al paciente, debutan en la pubertad y se asocia con mayor complicaciones, ¿no? Eso no lo he puesto porque difiere en varias series. En varias series difieren. Una serie dice que sí, otra dicen que no, otra dice que puede ser, ¿no? Entonces, no es un criterio informe de la parte de complicaciones del MODY. MODY, entonces, para que les quede, sin gen de glucoquinasa y con gen de glucoquinasa tienen diferente pronóstico. Lo que sí se ha visto es anomalía en las mutaciones del gen de la insulina. Digamos, ¿cómo se llama? Bueno, el periodista está hablando, ¿no? Estamos hablando de una cosa es hablar de la genética, digamos, que puede haber del paciente, y otra cosa es la anomalía en los genes de la insulina, ¿no? Entonces, por ahí los investigadores ya tienen un aval de que sí puede haber alguna asociación genética, ¿no? Mutaciones en la insulina afectan su síntesis o su secreción, ¿no? Simplemente hay mutaciones, entonces
se produce insulina que no puede ser secretada, o producen una insulina aberrante, como vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Estos confirman las insuliноpatías causantes de diabetes tipo 2, o insulinopatías vinculadas a aberraciones o efectos en el gen de la insulina. Las insulinopatías, la mayoría tienen hiperinsulinemia heredada de manera autosómica. Son heterocigotos paralelos normales y mutantes. Como también los que no tienen alteración del gen de la insulina responden bien a insulina exógena. Digamos el punto, que obviamente no les va a interesar ahorita porque ustedes están llevando fisiopatología, es que el paciente con mutaciones del gen de la insulina no va a responder a antidiabéticos orales, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hay estudios cuando no tiene nada que ver con el gen de la insulina, sino con insulinoresistencia, que mencionan que la metformina puede ayudar en la sensibilidad de la insulina y posteriormente se puede dar coadyuvantemente insulina exógena. Pero en estos tipos de pacientes con alteración del gen de la insulina, sí y solo sí a insulina exógena, nada más. ¿Cómo mides eso? Cuando les deben haber enseñado el péptido C, ¿no? El péptido C te dice cuánto es la producción de insulina. Aparte que hay otros medios, ¿no? Insulina basal ahora, ¿no? Para ver cómo es tu tasa de producción de insulina. Y acá estamos hablando de las dos mutaciones que pueden haber, ¿no? La mutación insulinas anormales, Chicago y Wakayama, que es por el reemplazo de una aminoácido en el sitio de interacción con el receptor. Y otro tipo de mutación es en el procesamiento de proinsulina a insulina, como les hablaba, ¿no? El famoso péptido C y todo eso, ¿no? Acá vamos a ver, seguimos con la patogénesis de la diabetes tipo 2. Poliformismo puede haber en la región 5, en hipervariable, están asociados al HTRA3, 4, y esto está relacionado con destrucción de las células beta. Dato importante, ¿no? De lo que han encontrado en la fisiopatogenia o patogénesis de la diabetes tipo 2, ¿no? A la mayoría pancreática en edición de células de los islotes pancreáticos, ¿no? Obviamente vinculado con este daño de fondo, ¿no? El volumen y masa de la celular disminuye a la mitad y la masa celular alfa aumenta anulada el hiperglucaronismo. O sea, lo mismo que pasa, diferente revisión, ojo, esto sí es diferente revisión que la anterior. Esta es una revisión de New England Journal of Medicine, igual. Entonces, acá, igual, hay una baja producción de insulina y aumenta el glucagón. O sea, debería de frenarse en condiciones normales, pero no se frena, sigue produciéndose glucagón, o sea, se perpetúa la hiperglicemia. Esta es una hormona importante, la anilina, o también llamado polipéptido amiloide pancreático. Se secreta, dice, conjuntamente con insulina, ¿no? En menor proporción, claro. No se conoce su papel. Esta es una revisión ya un poquito antigua, del año 2010 o 2011, fue incluso del American Journal of Internal Medicine, que postulaba que la anilina tiene papel en la apoptosis de la célula beta pancreática. O sea, se ha visto en estudios de corte histológico, acá en estos pacientes, que puedes tener depósito amiloide en el islote pancreático. Y al tener depósito amiloide, digamos, investigaron, vieron que estaba la anilina ahí presente. Y esta anilina, digamos,
se comporta igual como lo que es las enfermedades que tienen que ver con depósito amiloide, por ejemplo Alzheimer, ¿no? O aquellas enfermedades por priones. Entonces lo que va a pasar en estos casos, hay una destrucción por, digamos, por mecanismo celular desconocido. O sea, justo porque donde había destrucción celular estaba la anilina. O sea, la anilina, el papel que juega, para muchos estudios es desconocido, pero se postula que puede tener papel en la apoptosis de célula beta, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, iniciación junto al aumento de IAPP, es infiltración de grasa y bueno, también eso, incluso eso lo pueden ver hasta por tomografía y en ecografía, ¿no? Se menciona infiltración grasa y fibrosis difusa a nivel pancreático, ¿no? O sea, cuando, digamos, bueno, claro que generalmente antes de la infiltración grasa pancreática vas a ver la del hígado, ¿no? O sea, digamos que es un hallazgo casual que vas a tener, ¿no? Porque lo que más vas a predominar en tu clínica es la esteatohepatitis más que la infiltración grasa del páncreas, ¿no? Eso es para recordar que el gen de la insulina se encuentra en el cromosoma 19 y codifica una proteína que tiene unidades alfa y beta, incluyendo aminotransmembrana y tirosina quinasa. Nada más para recordar, ¿no? Se ha detectado alteración del gen de la insulina y están relacionados con diabetes tipo 2, y con insulina resistencia tipo A. O sea, lo que estamos mencionando tiene relación con la insulina resistencia, pero tipo A. El tipo A y tipo B, el tipo A que es la heredada, ¿no? Estamos hablando del gen de la insulina y relacionado con el tipo A. Es heredada. Y el tipo B, que sí es igual, casi tiene la misma patogénesis que lo que hemos hablado para diabetes tipo 1, que tiene un desorden autoinmune, ¿no? Con la disregulación de las TGL y todo, ¿no? Como obesidad se ha visto con poliformismo de la longitud del fragmento de restricción del gen del receptor de la insulina y alteración del gen de transportador de la glucosa eritrocitaria, vinculado con genes HLA, ¿no? El aumento de la masa del tejido adiposo, esto lo vamos a abordar mucho para lo que es ahorita obesidad. O sea, simplemente, digamos, acá, si bien es cierto la diabetes mellitus tipo 2 tiene que ver mucho con lo que ustedes, digamos, pueden imaginar con que el paciente más bien se adelgaza y todo, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que la masa del tejido adiposo, productor de proteohormonas, digamos, deja de ser funcionante, ¿no? Hay proteohormonas que como la vinfastina, ¿no? Que van a ser regulatorios de la insulina, ¿no? Digamos que llega a no ser funcionante, ¿no? Pero la masa del tejido adiposo es, digamos, la que a la larga, por todas las adipoquinas que vamos a ver ahorita en obesidad, es la que está vinculada con la génesis de la diabetes tipo 2 en obesidad. Obviamente hay una insulinoresistencia, por esto, no utilización de glucógeno y un tratamiento completo de las células beta. Esos son los relacionados con obesidad. Factores de riesgo para incremento de la grasa visceral, digamos, acá lo pueden ver ustedes, ¿no? Factores relacionados con el estrés, el comer demasiado, fumar, el alcohol, desórdenes nerviosos, endocrinos sistémicos, incremento de cortisol, hormonas sexuales, bajo consumo, bajo ejercicio, ¿no? Factores genéticos y la edad, ¿no? Y digamos, de todo lo que hemos hablado, acá está el asunto, ¿no? Alteración en lo que es la insulina pancreática,
incremento de la producción de glucosa en el hígado que estamos hablando, ¿no? Se rompen, ¿no?, los enlaces. Incremento de la glucosa, fallas a nivel de pre y post-receptor, dicen, ¿no? Las fallas, digamos, la pre y post-receptor vienen vinculados con el IRS o el gen productor de la insulina, y el post-receptor viene con GLUT4, glucoquinasa, insulinostasia en tejidos periféricos y finalmente decanta en diabetes tipo 2. Todo lo que he hablado, digamos, está explicado en este cuadro. Vamos al punto de la obesidad. Obesidad, ¿no? Hasta hace, digamos, unos 20 años, el papel de la obesidad era infravalorado ¿no? Entonces se decía que tenía una vinculación con problemas simplemente de diabetes tipo 2, 20 o 30 años, incluso diabetes tipo 2 e hipertensión, se le vinculaba ahí, ¿no? Después comenzaron a hacer estudios epidemiológicos, pero que aparte de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, tenía vinculación con ictus o desorden cerebrovascular. Se vio que tenía relación con síndrome de hipoventilación, o sea, con famosa apnea del sueño, apnea sutil del sueño. Se vio que tenía relación con problemas aterogénicos, y ya los investigadores se comenzaron a alertar: ¿qué está pasando acá? O sea, hasta antes solamente decían, no, diabetes y hipertensión nada más, y comenzaron a ver todas las comunicaciones en series de lo que pasaba con obesidad. Y se veía que cuando incluso hay estudios que mencionaban, cuando había el aumento del IMC, en la obesidad mórbida era peor, ¿no?, el evento catastrófico, ¿no? Y cuando se hacen más estudios se veía que estaba comprometido el hígado, ¿no?, como la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Me acuerdo una ponencia que fuimos con la doctora Sheila Sherlock, ya fallecida, brillante patóloga estadounidense. Dice que los primeros casos de esteatohepatitis no alcohólica veían en una persona gordita y no se conocía, y solamente conocían esteatohepatitis alcohólica, y el rubor que causaba en la persona que no era alcohólica era tremendo, ¿no? Entonces, simplemente de ese pequeño hallazgo comenzaron a investigar cuál era la causa que determinaba la esteatohepatitis en este tipo de pacientes que tenían un factor en común, eran obesos. O sea, la obesidad es, digamos, una autolesión de la persona, una autolesión que, digamos, te va agradando poco a poco, y finalmente te comienza a complicar, ya con hipertensión, ya con diabetes, ya con problemas de lipidemia, etc. Y hasta que finalmente puedes un día estar tranquilamente en tu casa, un gordito feliz y todo, y encima fumador, sí, ya ni hablar, ¿no? Y te da un dolor torácico anginoso. Entonces, digamos que es una enfermedad igual que diabetes mellitus, que tiene que tener incluso hasta mucho más, porque en el diabético tú estás tratando de aquel que se vuelve diagnosticado, evitar que se complique de manera secundaria, porque ya tiene la enfermedad, pero acá tienes que evitar que llegue la enfermedad. Ya la obesidad por fin está considerada una enfermedad, pero llegar a una enfermedad de tipo sindrómico ya es lo fundamental que tienes que hacer. Por eso vemos la imagen acá de esta caricatura, pero el gordito allí panzoncito con toda la comida grasa y todo, digamos, no está alejado de la realidad, ¿no? O sea, es lo que está pasando en el mundo actual. Un cuadro un poquito complejo de repente. Los avances en diabetes y en obesidad y síndrome metabólico están muy vinculados a la parte molecular, por eso es que está
ese cuadro así bien gráfico, ¿no? Sobre la parte molecular. ¿Qué es lo que va a pasar? El tejido graso blanco, dice, ¿no? Entonces, este tejido es un tejido que tiene mucha acción. Comienza a producir sus propios adipoquinas, ¿no? O sea, sus propios, acá dice, adipoquinas inflamatorias, ¿no? Vinculado por ácido graso lírico, factor negroso humoral alfa, interleuquina 6, lo que digamos provoca las adipoquinas inflamatorias. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un reclutamiento de monocitos macrófagos a un sitio de lesión. Puede haber fallas a nivel de lo que es los receptores de insulina y ocurrir la insulinoresistencia. Va a haber hipertriglicemia por diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque simplemente acá tú estás aumentando los ácidos grasos libres. Estás aumentando los vasos libres. Y digamos que la sobresaturación de toda la energía que tiene que tener tu cuerpo para almacenar el exceso de grasa hace que haya un daño, como lo van a ver en la siguiente diapositiva, aunque acá están los receptores de insulina. La disfunción de los receptores de insulina. Entonces, crea un estado de insulinoresistencia. O sea, simplemente imbrínquese con la primera parte de la clase. Acá está el quid del asunto de la obesidad. La insulinoresistencia. La sobresaturación de tu pobre insulina que tiene que borrar el exceso de grasa que te han metido durante toda tu vida. Hiperglicemia diabetes tipo 2. Entonces ya tienes una hiperglicemia diabética. ¿Qué va a pasar? Hay un problema de una disfunción endotelial. ¿Por qué? Comienza a haber daño a nivel del endotelio por los famosos ICAM. ¿Se acuerdan ustedes de las clases de fisiología? Los ICAM. Entonces hay un reclutamiento de elementos inflamatorios a nivel del vaso. Puede haber disrupción del endotelio, información de un ateroma. Formación de un ateroma simplemente por matriz metaloproteinasas que pueden haber ahí. La matriz metaloproteinasas hace que comience a haber un reclutamiento por nivel del factor raminógeno, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento endotelial vascular, los IMPP, o sea, todos esos te cantan en lo que está ahí, señores. Formación de ateroma. La placa ateromatosa posterior, porque al haber daño con ruptura del endotelio por matriz metaloproteinasas, y ustedes que recibieron la clase de hematofisiología conmigo, se activa el factor tisular, y este factor tisular forma la placa, se tapona el vaso y viene la trombosis, que ocasiona en el paciente con obesidad que pueda tener, si es una placa de un elemento del nivel coronario, infarto miocardio, si es una placa de los miembros inferiores, micro o macroangiopatía diabética, pie diabético, necrosis acral, y finalmente le tienes que doblar el pie. Y finalmente le tienes que hacer un bypass. Ni hablar en el ojo, retinopatía diabética, se queda ciego. Todo este daño por micro y macroangiopatía. Eso lo van a ver en clínica cuando le hablen. Y cuando le hablen en clínica, y ustedes ya saben por qué pasa esto con este señor gordito, que finalmente ya no lo trata porque fue gordito, pero se chupó y ahora tiene su diabetes tipo 2. Eso es lo que pasa. Entonces el paciente con diabetes tipo 2 por obesidad es porque simplemente este tejido blanco, adiposo, recluta con estos señores ácidos grasos libres, factores de ingreso hormonal alfa, interleuquina 6, adipoquinas inflamatorias.
Inflamación, reclutamiento inflamatorio. Insulina resistencia, como ya mencioné, hiperglicemia, diabetes tipo 2 y todas las complicaciones acá habidas y por haber. Hay una infiltración de estas adepoquinas porque también reclutan a factores de crecimiento o factores que vinculan al reclutamiento de monocitos macrófagos, y hay lo que se llama la disfunción inmune. ¿Y con quién tiene que ver la disfunción inmune? Con el NFKB. ¿Quién viene a ser el NFKB? Factor nuclear kappa beta. Y una proliferación de células T. O sea, lo mismo que les he dicho que ocurre con diabetes tipo 1, del CD4, CD8, CD4 vinculado, en el caso de diabetes tipo 1, con daño pancreático inicial en el lote pancreático, CD8 vinculado con severidad de enfermedad, lo mismo ocurre con este gordito. Lo mismo ocurre. Y vas a camino hacia la aterosclerosis. O sea, ya no te fuiste por acá, te fuiste por acá. Aterosclerosis, o sea, depósito de grasa a nivel vascular. Te vas por acá, haces brazos libres, ya te comes tu grasa y todo. No, señores, acuérdense ustedes cuando llevaban fisiología y hablábamos, ¿se acuerdan de los radicales libres y toda la peña esa con el video ese ya viejo? Y hablaban ¿se acuerdan que hablaban de la lipoperoxidación? Bueno, pues, uno de los factores encadenantes es el estilo de vida, el estrés y la alimentación, y estos hacen brazos libres. Lipotoxicidad, disfunción de IRC, receptor de la insulina, que está vinculado, disfunción de células de los islotes pancreáticos, lo mismo de diabetes tipo 1, decanta de nuevo en insulina resistencia, disminución de los transportadores de glucosa. Recordar de lo que les he dicho, el transportador que se altera principalmente es el 4. Y recordar también que, por ejemplo, ya un poquito despejando de la leyenda urbana que decían que el ejercicio mejora el trabajo de la insulina, mejora la insulina. No, lo que pasa es que hay estudios que mencionan que el ejercicio, el GLUT4 responde de manera independiente, entonces por ahí puede ser, ¿no? Recordar eso también. Vas a tener una hiperglicemia, una hiperinsulinemia, ¿no? O sea, la hiperinsulinemia, por eso es importante cuando ustedes lleguen a clínicas, o sea, el endocrinólogo, el de medicina interna o cualquier clínico no es loco de pedir insulina sabiendo que es diabético, pues, ¿no? O sea, porque quiere saber cómo está la tasa de insulina. Ojo, por dos motivos. Uno, porque puede ser insulinemia, y dos, porque deja de producir. Porque como ustedes han visto en la fisiopatogenia de la diabetes, hay un momento en que hay un agotamiento de la vida, de la producción de la insulina. Y por ejemplo, mi péptido C, mi insulina basal. Entonces, para eso se pide. Obviamente, señores y señoritas, la insulina es una hormona que tiene que ver con la lipogénesis. O sea, ayuda a que tu grasa se deposite y tengas tu guatita, todo eso, ¿no? Ya. Pero te chupas, ¿por qué? Porque este señor ya no está, o sea, ya se formó una insulina resistencia. Acá lo menciona de manera surrepticia, porque da a entender que, ¿no? Entonces, pero puede ser que la lipólisis, aunque se ha visto en trabajos que la misma obesidad puede vincularse con lipólisis. Pero la lipólisis obviamente está vinculada porque no hay trabajo de insulina. Y aparte se ha visto en el obeso, que tiene una descarga simpática elevada. Fácil es comprobarlo. Ustedes hagan que un obeso corra 100 metros nada más. Y van a ver la hiperrespuesta de su frecuencia cardíaca, que va a ser brutal. Y si de repente lo tomabas basalmente, vas a tener que tener una frecuencia cardíaca un poquito elevada. Y esa descarga simpática hace que glucagón trabaje más. Y encima, como es una hormona de estrés, que se produzca más hiperglicemia.
ácido graso libre con triglicéridos, diabetes mellitus tipo 2 y lipidemia. Por ahí viene el vínculo. Ya. Cuando ustedes trataron, ¿se acuerdan de renina, angiotensina y aldosterona? ¿Se acuerdan que toda la peña que había para secretar, todo, no? Pero cuando yo les mencioné que había una renina que se producía a nivel endotelial, no sé si se recordarán o no. Esa renina endotelial tiene papel simple y llanamente para regular tu tono a nivel del endotelio. Pero se dice que ese tono por adipoquinas es aberrante, bizarro en la obesidad. Simplemente se produce la renina endotelial y toda la peña que vas a ver acá, ¿no? O sea, una disfunción endotelial por renina, o sea, por respuesta de la renina que vas a tener. Y vas a tener la hipertensión, o sea, el paciente obeso puede ser un paciente con hiperreninismo, con renina aumentada. Uy, yo creo que se va a acabar la clase ya, porque ya yo veo ahí los alumnos de fisiología atrás ya. Bueno, reactante de fase aguda, inhibidor tisular del plasminógeno, incremento de la inflamación, cuadro de trombosis, proliferación de macrófagos, placa traumatosa, síndrome metabólico. Simplemente para puntualizar, porque ya yo creo que nos vamos a pasar de la hora. De acá da tranquilamente esta clase, da para 4 horas. Simplemente le he tenido que compactar. Bueno, hay poquinas, una disfunción inmune vinculada con estrés, activador de la familia de las quinasas, entre ellos todos los que están acá. Este es el papel de las adipoquinas. Nucleofagor capa beta, la perpetuación, inflamación, insulinoresistencia, hiperinsulinemia. La leptina proinflamatoria, ojo, leptina, puede ser en algunos casos que la leptina, no, ojo, y esto con lo que voy a decir, puede ser en algunos casos que la leptina no deje de producirse, si no se produzca, pero algunos estudios dicen que tiene un papel en la parte inflamatoria. Adiponectinas antiinflamatorias son los que protegen, lo que buscan proteger. La oxidación de las LDL va a dar lipotoxicidad, estructuración de macrófagos con este factor que es el que lo va a traer, proliferación del músculo y adipoquinas. Los etiquetadores, renina, angiotensina, insulinoresistencia, diabetes tipo 2, vía IRC2, el músculo e hígado, la desfosforilación con un transporte de GLUT4, disfunción endotelial resulta en una hipertensión, trombosis y todo esto que ven acá. Esto simplemente para mencionar cuáles son los factores defensivos. Tienen la hipolectina, que es un factor defensivo importante, todos estos que están acá. Y ya para terminar, porque ya yo creo que me pasé la hora, casi me estoy pasando la hora, y con este último cuadro acabo, el síndrome metabólico, que es simplemente el corolario de todo lo que está ahí, ¿no? El exceso de comida, la emisión de actividad física, aumento de la obesidad, las adipoquinas con aumento de leptina como elemento inflamatorio, disminución de la hiponectina, que es un protector, un aumento de la sensibilidad de la insulina, activación de un modulato, lo que vimos por sistema nervioso simpático, aumento de los radicales libres, aumento de los vectores de los AT2, activación, el AT2 solo recuerden que es de renina angiotensina su receptor, ¿no? Activación de renina angiotensina también que tiene que ver con el componente neuromoral, inflamación crónica de esto, aumento de, digamos, de estas moléculas inflamatorias, entre ellas proteína C reactiva, ácidos grasos libres, la reserva de glucosa de menor exposición, dimisión de la insulina, insulinoresistencia, aumento de la gluconeogénesis, de lo que hablábamos, aumento de la hipogénesis y aumento de los triglicéridos, y todo decanta en síndrome metabólico. Muy bien, señores, hemos tratado de compactar una clase que tranquilamente duraba para 4 horas, así que muchas gracias y nos vemos el otro miércoles. El sábado